¿Podemos apagar la cámara? Apáganla. Gracias. Mira, yo hoy no cuento con mi libro porque lo dejé olvidado en el salón. Va. Estaba buscando. 237. Público guatemalteco. Va, gracias, licenciada. Sí, están todos en esa página, ¿verdad? Sí, licenciada. Entonces vamos a iniciar por empezar a leer los párrafos y alguna cosa pues que no entiendan me dicen, o yo voy a ir explicando también algunas cosas aquí y ustedes lleven la lectura. Entonces, el poder público guatemalteco. Aquí vamos a ver pues su definición y su separación o división de poderes, porque sí me gustaría que revisaran de vez en cuando su cronograma y su guía programática, porque aquí estamos poder público y definición, y el lunes empezamos a ver el organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces solo vamos a llegar a ver hoy hasta donde esté el título del organismo legislativo. Entonces vamos a empezar a darle lectura a lo que son las generalidades del poder público guatemalteco. Dice que en el capítulo 4 de teoría de la Constitución se adelantó la clasificación del poder en poder constituyentes y poderes constituidos. Entonces aquí siento yo que sí me van a permitir que les haga una pregunta porque esto ya lo vimos, qué es poder constituyente y qué son poderes constituidos. Si alguien quiere responder y si no, pues yo pregunto. Los poderes constituidos son el organismo legislativo, ejecutivo y judicial, y el poder constituyente somos el pueblo. La Asamblea General Constituyente. Muy bien, gracias, Solán. Estos últimos se definen como los poderes creados por la voluntad política, originaria de poder constituyente, y en que están reglamentados y regidos por el ordenamiento jurídico positivo establecido. Son de carácter ordinario y permanente, a diferencia del poder constituyente, que una vez ejercido entra en receso. ¿Qué quiere decir? Que los poderes constituidos están constituidos y sumergidos dentro de la Constitución, que son el ejecutivo, legislativo y judicial. En cambio, el poder constituyente solo se constituye, como bien dice su palabra, nada más una asamblea constituyente en el momento que pueda ser convocada para hacer una reforma a la Constitución. Media vez se cumpla tal fin, entonces la Asamblea Nacional Constituyente desaparece porque fue nada más propuesta o fue elegida nada más para hacer la reforma a la Constitución. En sí, licenciada, ¿qué manda? o sea que entonces quiere decir que desde que se reformó, por decirlo así, la Constitución, no se ha vuelto a formar una Asamblea Nacional Constituyente. No, porque la única vez que se pueda hacer o se vaya a hacer nada más es a la hora de que se pueda formar una Asamblea Nacional Constituyente. Y si se hace una Asamblea Nacional Constituyente, se tiene que hacer un proceso electoral de elegirlo de los ciudadanos para congregar esa Asamblea Nacional Constituyente para hacer las reformas a la Constitución. Gracias, licenciada. Legra, ¿Qué manda? tengo una duda. Por ejemplo, donde dice ahí de que el poder constituyente entra en receso, como también el poder constituyente seríamos nosotros, cuando elegimos a alguien y ya después de elegirlo, que llegaban las elecciones y ya después a los 4 años, cuando se dé una elección, vuelve a regirse. Digamos que en un poder constituyente, o sea, de que hasta que haya otra vez reformación de constitución, entra otra vez en vigencia, no. Y eso está bien, qué bueno, ojalá, así como yo quiero regirme por lo que ustedes están pidiendo, entonces qué bueno que ustedes también
quieran poner de su parte para querer aprender, porque es ahí donde empezamos nosotros a enseñar y tal vez yo por querer abarcar mucho, más bien los he confundido, por querer que vayan más allá, que algún día ustedes van a decir que tal vez en estos días fui la más odiada, pero también algún día se van a recordar, no ahorita, dentro de un par de años cuando estén cerrando la carrera y empiecen los privados, van a decir que tenía toda la razón. Ahorita los quería llevar a los extremos, entonces no, mejor que la vida les vaya enseñando poco a poco y yo me voy a ir dedicando nada más a no tratarlos de confundir. Mire pues, Reina, el poder, es que hay poder constituido y poder constituyente. Los poderes constituidos son el organismo legislativo, judicial y ejecutivo. Esos son los poderes constituidos. El poder constituyente nada más es una asamblea nacional constituyente. No confundamos que somos el pueblo, que podemos elegir y ser electos. No, por eso dice que el poder constituyente entra en receso. O sea, como que finaliza para lo cual fue programado o para lo cual fueron electos, porque ellos solo van a ser electos para reformar la Constitución que se tiene que hacer a través de una Asamblea Nacional Constituyente y se van a reformar solo ciertos artículos, porque hay artículos pétreos que no se pueden reformar, ¿me entiende? Pero para llegar a este proceso de formar una Asamblea Nacional Constituyente, hemos visto en clase que decíamos que se gastaba mucho dinero, era una gran inversión porque tendríamos que hacer como un proceso electoral para elegir a personas idóneas que formen la Asamblea Nacional Constituyente. Por ejemplo, cuando fue la Asamblea Nacional Constituyente para hacer las reformas de la Constitución de 1985 y la que nos está rigiendo, fueron más de 85 miembros que formaron la Asamblea Nacional Constituyente. Y esta media vez se hicieron las reformas a la Constitución, entonces ellos cesaron en el cargo, finalizó para lo que fueron propuestos. Por eso dice, entran en receso. En cambio, los poderes constituidos no, están permanentes ahí dentro de la Constitución y son nuestros 3 poderes que nosotros como poder público elegimos para que nos representen. ¿Sí, Rey? Licenciada. ¿Qué manda? Yo recuerdo que, entonces quizás me perdí en ese entonces, porque yo recuerdo que cuando hablamos del poder, anteriormente hablamos. Yo me recuerdo que cuando hablamos del poder, como dice la compañera, también hablamos que nosotros tenemos ese poder de venir y darles el poder a los organismos para que ellos nos gobiernen, por decirlo así. Ese poder era el constituyente que teníamos nosotros. De esa manera tenía mi definición. Lo que pasa es que nosotros también podemos ser poder constituyente. ¿Sabe cómo, Adelín? Yo les tenía en una diapositiva y se los dije. Cuando fue lo del 2015 que se reunía la gente para sacar a Otto Pérez Molina. En ese instante también éramos poder constituyente porque la soberanía popular está emergida en el pueblo y así como pone a las autoridades también las puede quitar. ¿Y qué pasó? Vinieron y desquitaron a Otto Pérez Molina y se quedó en receso el poder constituyente porque jamás en nuestra historia se va a volver nuevamente a constituir esa masiva gente que había ese día y que se reunían cada poco y que llegaron hasta el punto de que ellos renunciaran. Estoy buscando. Es decir que solo en casos extremos vamos a tener ese poder constituyente. El poder constituyente no es por la democracia que nosotros tenemos de elegir. No. Solo va a ser en casos extremos. Y de ahí solo lo va a tener la Asamblea Nacional Constituyente. Sí. Por ejemplo, estoy buscando donde tenemos que ya vimos poder constituyente en la página 159. No sé si se pueden ir ahí a la 159. De hecho, de ahí fue donde yo me basé, licenciada, porque dice, por ejemplo, yo me basé en un inciso que está ahí, no le diría en qué página exactamente, porque mi libro es diferente, tiene números de páginas diferentes.
Pero vale. dice el titular del poder constituyente es el pueblo como titular de la soberanía de la Ahí nación. está. Ajá. Entonces, yo lo que en sí trataba de decir era de que, por ejemplo, el poder constituyente solo viene, como dice usted, a la transformación cuando Sí. se quiera hacer en una Usted reforma, quería dar pero el no, Diga. pero no directamente, o sea, así como en una elección normal, sino que solo se hace una elección para tener un poder constituyente o una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, pero yo Eso no era quería que confundiera eso, porque ya le entiendo, usted quería dar el ejemplo que nosotros cuando vamos son las elecciones, nos constituimos como poder constituyente a elegir nuestras autoridades. Eso era lo Ajá, no, yo hablo a poder elegir a nuestra Asamblea Constituyente, o sea, de que después de que se elige la Asamblea Constituyente, ya después de esa función se termina y ya directamente hasta que se vuelva a dar otro caso de la misma manera, se viene y vuelve a hacer otra vez lo mismo, lo que usted decía la vez pasada, Sí. de que no se podía hacer directamente algo porque siempre eran diputados o personas extras al Congreso de la República quienes iban a hacer esto. Así es. Ahí estamos, Reinita. No sé si quedó con duda o diga, Jenny. Yo solo quería hacer mención, yo lo que entendía de esto es de que el poder del pueblo es la soberanía. Entonces, esta tiene que ser delegada a nuestros representantes para formar el poder constituyente que va a venir y a establecer los organismos del Estado para hacer esa división de poderes y que podamos ser un Estado constituyente. Así. O sea, que podamos ser un Estado de derecho, ¿verdad? Sería ese poder que sí es del pueblo, pero que en su momento es delegado a los representantes para que ellos puedan establecer esta división de poderes, estos organismos. Así es. En síntesis, ahí está lo que es poder constituyente y poder constituir. ¿Alguien más que tenga una duda? Porque sí me gustaría que ustedes también participaran en ese sentido y que ustedes mismos expresaran lo que no entienden, porque legalmente yo no puedo adivinar si me están entendiendo o no, sino que os los estoy confundiendo. No es como que ustedes vengan y opinen y digan, porque así entonces se despejan las dudas. Miren, ahorita muchos opinaron, inclusive yo ya tengo sus calificaciones, solo me hace falta una que le estoy dando la oportunidad que me mande los 2 cosas que le hacen falta, porque si no, no me completaría el examen y ustedes mismos se van a dar de palmazos en darse cuenta de sus notas. Y a la larga, pues yo conseguí lo que quería con ustedes, pero siento que se atormentaron mucho. Se atormentaron mucho de ver los lineamientos. Ya hay quienes lograron el objetivo, quienes lo hicieron bien de acuerdo a la participación que estaba dando en clase, y gracias a Dios me conformé porque varios ensayos PNI que sí eran de las clases que yo daba. Entonces, a la larga, pues no entiendo qué pasó y ustedes mismos se van a dar. Voy a esperar que en el transcurso de la noche la muchacha que me hace falta me los dé, porque ya mañana los tengo que mandar el cuadro de zona para el ICastro y luego se los voy a mandar a ustedes para que ustedes se den cuenta. Pero ya ven si se da, licenciada. Sí. Pero ya ven si se da cuenta, como usted dice ahí, sí había participación de lo que se vio en clase. Entonces, más que todo podría ser de que factor tiempo tal vez. Sí, no es tanto pero que no ya se haya Eli entendido, que Castro, no, yo hablé ayer con él y él me dijo tal que vez expliquemos, porque fíjense que definitivamente no les podemos dar más tiempo. Entonces ya no voy a hacer así los exámenes. Él me dijo que vamos a utilizar otra fórmula para que ustedes contesten en 1 hora lo que tienen que contestar. Él había visto muy bien el ensayo, el análisis, porque así era como se daba cuenta cuánto aprendía el alumno y podía implementar su criterio, pero que también ustedes tenían el derecho de opinión. Entonces, para el final, dice que no nos podemos pasar de la hora porque sí estamos siendo supervisados. Entonces,
Ya para el final va a ser menos, no van a hacer archivos, subir archivos ni nada, sino que él me dijo, mira, licenciada, yo le voy a dar cómo lo tiene que hacer para que no se compliquen sus alumnos. Ya a la larga, pues ustedes también tienen razón por el internet, la señal, muchos factores que nos están viniendo a complicar lo presencial. Bueno, entonces estamos por el... Ligda. ¿Te manda? Es que Angélica me estaba diciendo si la podía aceptar. Ya la Pero ya la aceptó. acepté, Dani. Gracias. Bueno, entonces... Licenciado, entonces la última, la Asamblea Constituyente, la última sería la de 1985. 85, sí, o más preciso, la de 1900... es que mire, pues yo estoy confusa porque en 1985 es nuestra constitución, pero si ustedes no recuerden las clases que hemos visto, se acuerdan que hubo un como autogolpe de Estado de Serrano Elías. Yo no sé si me puede ayudar en el sentido de que vino Serrano Elías y tomó la Corte Suprema de Justicia, desintegró el Congreso, o sea, tomó los poderes ejecutivo y legislativo y los desintegró. ¿Por qué? Porque él quería reformar la Constitución, quería él hacer varias cosas. Entonces, ¿qué pasó? Vino la Corte de Constitucionalidad porque ya estaba instituida la Corte de Constitucionalidad y tomó el poder la Corte. Lo que sí no sé y tengo que tener, y si tal vez Dani me ayuda a buscar información o ustedes si tienen un poquito de tiempo, es de que en 1993 hubieron reformas a la Constitución. Por ejemplo, hubieron de que al presidente, ¿se acuerdan que antes era el periodo para 2 años? Ahí se reformó para 4, igual los de los alcaldes, porque solo eran para periodos de 2 años, y en esa autogolpe de Río de Serrano Elías se reformaron estos, que ya podían hacer ellos electos para los 4 años, no sé si fue la ley electoral de partidos políticos, también la Corte Suprema de Justicia solo tenía 7 magistrados y ahí le integraron otros 13 magistrados, entonces tal vez no fue a la Constitución la que le hicieron reformas, sino que bien a la ley del organismo judicial o a la ley al Tribunal Supremo Electoral, porque en eso también hubieron varias reformas, pero yo no estoy, soy honesta de estar bien entendida si hubieron a la Constitución y se formó una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que sí les doy fe y estoy segura es de que en 1985, al plasmar la Constitución que nosotros tenemos y a las que nos regimos, sí hubieron 85 constituyentes formando una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual forma un digesto constitucional que yo lo tengo, que son un montón de palabritas, los cuales ellos se repetían, se corregían, son miles de palabras que estos constituyentes que estaban terminando de reformar nuestra Constitución, les llevó meses terminar reformar la Constitución de 1985. En eso sí estoy yo clara. Ahora en 1993, cuando Serrano Elías dio el golpe, entonces ahí también hubieron reformas, pero como les digo, en sí no estoy seguro si se formó una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, y si no, yo lo voy a investigar y el lunes... Licenciada. ¿Qué manda? No, yo estaba esperando que terminara de hablar. No, es que no hubo una Asamblea Nacional Constituyente y eso usted no lo dio en clases, creo yo, cuando fue lo de las reformas constitucionales, que yo lo puse en mi PNI, por cierto. Que ahí habla de que hay entes que pueden solicitar reformas constitucionales que no vayan directamente arraigados a una Asamblea Nacional Constituyente. Los 3 entes eran el presidente y los diputados y la Corte. La Corte Constitucional, pero también, no, la Corte, sí, también. Y también los ciudadanos organizados con no menor de 5,000 firmas. Pero el Congreso fue que aprobó un decreto ley o un acuerdo legislativo, creo que fue, donde se aprobaba la reforma de los periodos de presidente pública, y alcalde. De pública, también de
de diputados, también de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, y no me recuerdo cuál otra corte había, Sí. pero sí, eso fue lo que se modificó, pero porque aquel entonces lo que quería la gente era depurar todo eso, porque ellos eran los que duraban más en sus cargos, o sea, Sí. duraban, no sé si duraban 7 años, creo yo. Sí. Entonces lo que querían era depurar todo eso. Pero fue un acuerdo Se formó legislativo. una Asamblea Nacional Constituyente, solo las No, de no fue una asamblea, solo fue un 1985. acuerdo. Porque Entonces los no ha artículos que habido, se iban a reformar no eran pétreos y no Mm. tenían alto impacto social para todos, si lo queremos ver así. entonces hasta la fecha de 1985 no se ha formado ninguna Asamblea Nacional Constituyente. Y yo lo veo difícil que en nuestra época se dé por lo mismo que dicen que es demasiado, se gastaría lo mismo que se gastan para las elecciones y estar buscando personas idóneas y capaces para reformar y hacer que formen parte de una Asamblea Nacional Constituyente. Estamos ahí y pasamos al siguiente párrafo. Y que habíamos quedado en receso. En síntesis, son creados por la Constitución, que les impone los límites y su reglamento. Es por ello que se encuentran en el plano de una jerarquía institucional inferior al poder constituyente. Están subordinados al mismo. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Como el poder constituyente fue el que los formó para ser parte de la Constitución, por eso son inferiores a ellos. ¿Y qué hizo el poder constituyente con estos poderes constituidos? Frenarles, limitarles el poder. ¿Para qué? Para que no haya abuso de autoridad. El segundo párrafo. Sí. Así, el objeto del presente capítulo será el estudio del poder público como poder constituido. Con ese fin, bosquejaremos aspectos generales relativos al poder, el poder público, separación o división de funciones, los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, los controles intraórganos e interórganos y la responsabilidad gubernamental. Poder. La utilización del término poder es amplia y en numerosas ocasiones equívoca. Sin embargo, podemos evidenciar que este supone la existencia de vínculos que, según Arteaga, van de quien manda a quien obedece, de quien castiga un desacato a quien es objeto de castigo. Sufre la sanción en su persona o en sus bienes, de quien obedece y es premiado, o de quien por razón de su persona o de las circunstancias queda temporalmente al margen del sistema represivo, de quien teme un castigo y de quien se ve impelido a castigar, de quien en cierto momento y por circunstancias especiales ha decidido desobedecer y quien duda imponerse, en hacerse obedecer o está imposibilitado para castigar. Supone la posibilidad de determinar y ser de determinar. Entonces, poder va de quien manda a quien obedece. El que tiene el poder manda, pero manda con ciertas limitaciones. Manda que no haya abuso de autoridad. Manda que se respeten los derechos. Ese es el poder público constituido, pero también estamos nosotros los ciudadanos que sabemos que si cometemos un error o hay sanción para si hay castigo, dice aquí. Por eso están establecidas las leyes ordinarias a las cuales nosotros como ciudadanos estamos sujetos, así como el poder público también está sujeto y limitado a la Constitución y a su propia ley, así nosotros los ciudadanos también tenemos el poder de mandar, de elegir, de ser electos, pero también estamos sujetos a leyes que debemos respetar. O sea que poder demanda también poder, pero poder también equivale no a abuso, sino que a ciertas limitaciones. ¿Alguien que quiera opinar respecto a este
concepto? ¿O está claro o tienen alguna duda? Pero ahí estamos hablando de poder en general, ¿verdad, licenciada? Porque poder público, digamos, es diferente, porque ahí ya sería los organismos, ¿verdad? Sí, por eso yo le hablé de poder público, tanto para los Ajá. poderes como para nosotros como pueblo constituyente, y, o sea, incluí todo el poder que en sí es lo que está definiendo aquí el poder. Está hablando en general, como usted dice, Daisy. Ah, va, gracias, licenciada. ¿Alguien más? Vamos al segundo párrafo. El poder es objeto y fin de una constitución. Ese es el poder y el fin supremo de una constitución, además de satisfacer el bien común de cada uno de nosotros. El poder considerado como un todo, como una universalidad que comprende todos los vínculos de dominación. En términos generales, la Constitución legaliza, sanciona, regula, prevé toda clase de dominación trascendente o importante, de manera preferente, norma al poder político. Determina quién manda y quién obedece. Establece los términos, las condiciones, los límites personales, territoriales y temporales de su ejercicio y de la obediencia por los particulares. Entonces, en nuestra Constitución, por eso yo siempre, ustedes mismos los han dicho, el derecho constitucional es una de las clases importantes que ustedes tienen que saber y establecer y definir bien los derechos, porque esta norma tanto en general a los ciudadanos como a los poderes que nosotros elegimos como pueblo para que nos represente. Entonces aquí está claro, dice, la Constitución legaliza, sanciona, porque también hay sanciones, regula, prevé, norma el poder político. Si la Constitución no estuviera y no normara el poder ejecutivo, legislativo y judicial, fuera un caos, hubiera un abuso de poder tanto de ellos para nosotros como de nosotros para ellos. ¿Por qué? Porque no habría un respeto, no había un ordenamiento jurídico que los rija a ellos y que nos rija a nosotros también, porque independientemente, y ustedes saben que esta es la ley máxima, la ley suprema, la que está sobre todas las leyes, porque de esta dependemos tanto el poder público como el poder constituyente, y además de esas nosotros todavía como ciudadanos estamos sujetos a más leyes ordinarias que están establecidas también para que se respeten y que cada uno de las instituciones, porque también vamos a hablar que poder público no solo incluye al ejecutivo, al legislativo, al judicial, también a las instituciones públicas, autónomas, que también prestan un servicio al ciudadano y que ellas también se rigen por su propio reglamento, tienen su propia ley para darle seguimiento y procedimientos a los que nosotros nos tenemos que seguir. Y por eso existe en Guatemala esta burocracia. ¿Por qué? Porque cada quien de las instituciones públicas o autónomas tiene sus requisitos a los cuales nosotros nos tenemos que apegar, y ellas también no sobrepasarse sobre ese abuso de poder. ¿Alguna duda? ¿O alguien que quiera opinar o que si no me entendió algo? Licenciada, aquí en este parafito se refiere a la, digamos, a la Constitución y, digamos, a nosotros como pueblo, ¿verdad? Sí. Digamos, como dice aquí en el párrafo, que determina quién manda y quién obedece. Por ejemplo, la Constitución está poniendo todo lo que se debe cumplir, y ahí está hablando de que somos nosotros quien va a obedecer lo que dice nuestra ley suprema, sería eso. Así es, Elvita. Vamos a la definición del poder público.
El poder público es un elemento del Estado. También se le ha denominado poder político o poder del Estado. O sea que tiene sinónimos, que poder político y poder del Estado es igual decir poder público. El poder público es la competencia jurídica para tomar decisiones y ejecutarlas. En sentido material, dicho poder lo ejerce todo el aparato gubernamental por medio de toda clase de organizaciones públicas. Este se distribuye en 3 funciones principales, a saber, el legislativo, ejecutivo y judicial. La definición aquí quiere decir que entonces, como les decía, poder público. El poder público es para tomar decisiones, dice, y ejecutarlas, que está plasmado en estos 3 poderes, pero no solo en estos 3 poderes, sino que también dice en toda clase de organizaciones públicas, es todo el aparato gubernamental. Porque, por ejemplo, el ejecutivo, está el presidente, pero está su consejo de ministros, y este consejo de ministros, cada quien tiene su ministerio y también forma un aparato de instituciones públicas. Por ejemplo, nosotros como municipalidad pertenecemos al organismo ejecutivo, quien también es cierta parte de ayuda a las municipalidades, fiscaliza, y hay mucha relación con las municipalidades en cuanto a las secretarías que forma cada ministerio, porque cada ministerio en el Consejo de Ministros tiene varias secretarías que van a la mano con las municipalidades, con los consejos de desarrollo urbano y rural, con el COMUDE, o sea, son organizaciones gubernamentales que se rigen a través del ministerio, del organismo ejecutivo. Ahora, si vamos con el legislativo, su aparato es el Congreso, los diputados, los 158 diputados que nos representan ahí. El organismo judicial tiene salas, juzgados, el Ministerio Público, o sea, es otro aparato de instituciones que también son parte del poder público, que nos rigen, que se rigen y que son también parte de nosotros, porque a nosotros también nos rige por ejemplo, el legislativo crea las leyes, el judicial aplica las leyes. O sea, por eso vamos a entrar a ver ahorita la división de poderes y la separación de funciones, que se creó primero, que habláramos del poder público, el poder ejecutivo, legislativo, para que luego entráramos a la separación de funciones, porque no es división de poderes, porque aquí mismo lo vamos a leer que el poder es único e indivisible. Lo que únicamente se hace es separar las funciones de cada uno para que no se vaya subordinación en cada uno de esos, y por eso vamos a aprender aquí también que son frenos y contrapesos para regular el poder público. ¿Alguien que quiera opinar qué es la definición o qué le entendió a la definición del poder público? Todo claro. Vamos para la separación o división de poderes. Separación o división de funciones. La separación o división de poderes o de las funciones del Estado, como lo afirma Rodrigo Borja, es una característica esencial de la reforma republicana de gobierno. Consiste básicamente en que la autoridad pública se distribuye entre los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, de modo que cada uno de ellos corresponde a ejercer un cúmulo limitado de facultades de mando y de realizar una parte determinada de las actividades gubernativas. Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 141, soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida.
Aquí está la base fundamental de que es una separación de funciones. Claro está que la subordinación entre los mismos es prohibida. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ejecutivo no le tiene que decir al Legislativo lo que tiene que hacer. El Legislativo no le tiene que decir al Ejecutivo lo que tiene que hacer. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo decirle al Judicial qué tiene que hacer. Simplemente la soberanía del pueblo está delegada en ellas para que nos representen y cada uno tenga sus funciones por separadas y que no haya, como dice aquí, subordinación entre los mismos. Aquí está la base de la separación de funciones. La Corte dio una sentencia todavía más clara en cuanto a la separación de funciones o división de poderes del poder público, el cual dice está en las sentencias 19 de mayo de 1992, expediente 113-92. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, uno de los principios básicos del Estado de Derecho es la de la división o separación de poderes, en que se atribuye primordialmente al organismo legislativo la función de crear leyes, al organismo judicial la de aplicarlas y declarar los derechos en los casos controvertidos que se sometan a su conocimiento. Quiere decir cuando hay litigio, pleito, hay controversia entre varias personas, entonces ¿qué le corresponde al judicial? Aplicar la ley de acuerdo a los conocimientos adquiridos y para que las partes se vayan conforme en la sentencia que se emitió. Al organismo ejecutivo, la facultad de gobernar y administrar la división de poderes. Es la columna vertebral del esquema político republicano y es el rasgo que mejor define al gobierno constitucional, cuya característica fundamental es la de ser un gobierno de poderes limitados. Yo a veces les preguntaba porque quería que me respondieran de tanto que hablaba, que al menos de todo lo que decía me entendieran algo. Y cuando se dice que la característica fundamental es la de ser un gobierno de poderes limitados, ¿qué quiere decir? ¿O cómo lo ven ustedes? ¿O qué le entienden a esto donde dice que la división de poderes es la columna vertebral del esquema político republicano y es el órgano que mejor define al gobierno constitucional, cuya característica fundamental es la de ser un gobierno de poderes limitados? Lo que pasa, licenciada, que si no vienen y limitan el poder, prácticamente ya teniendo limitaciones, muchas veces siempre abusan del poder que se les otorga. Entonces, aquí los limitan hasta cierto punto, que cumplan es hasta cierto punto, al 100% no va a existir, pero los limitan a que no abusen de la autoridad, del poder que se les da, para que nosotros no seamos más afectados de lo que ya somos, porque en realidad, por todo lo que ellos se atribuyen, muchas veces salimos afectados económicamente como país. Entonces, y en muchas variantes, pero entonces, en este sentido, es buenísimo que limiten el poder para que no abusen de todos ahí sí que las atribuciones que se le da a cada uno. Así es, qué bueno. Ese es en realidad lo que es Adelín. Gracias por la participación y también quisiera pedirles un favor porque mejor hablarlo para que después no entremos en controversias con ustedes. Por ejemplo, empezamos 23 y ahorita solo hay 13. Por ejemplo, hay cosas que hay necesidad de que se yo las pueda poner de preguntas en el examen, que se las di en clase. Entonces, yo quiero que ustedes 13 que están aquí, Daisy, Elba, Maricruz, Adelí, Lucero, Reina, Solángel, Dani, Alba, Martín, Angélica, Ember, sean testigos de que yo se los dije hoy 13 de abril, que
de las clases pueden venir preguntas y que después no me digan que no se los di, que no se los expliqué, que no me entendieron, porque ustedes son fieles testigos de que se los estoy diciendo ahorita. Que de lo que vayamos a ver en el transcurso de las clases, van a haber preguntas que van a hacer de aquí mismo, que aquí se están formulando, que yo se las estoy diciendo, como ustedes dijeron, hay chance de que ustedes escriban en el libro sus propias explicaciones que se están dando. Entonces, yo sí les suplicaría su comprensión y ustedes también tienen que estar atentos en eso porque, por ejemplo, con los de notariado yo les puse varios casos que vimos en clase y los respondieron los que estuvimos en clase. Y legalmente los 2, 3 que no se conectaron no pudieron responder las preguntas que yo les hice porque hay algunos de que no se conectaban. Entonces sí quiero yo que estén conscientes de que hay cosas de que van a venir preguntas en el examen que se van a dar durante la clase. Entonces yo no quiero reclamos ni que me digan que no se los di o que no se los expliqué, por favor. Yo el día del examen ahí voy a estar con ustedes al pie del cañón, así como ustedes dijeron, que si no le entienden, y aunque ahora no creo que vayan a hacer series ni nada complicado, sino que solo van a hacer preguntas, entonces siento yo que va a ser más fácil que lo contesten y que lo suben, pero preguntas que hemos discutido durante la clase, por favor. Está bien, licenciada, por mí no hay problema. Igual les vamos a comentar a los demás, ¿verdad? Porque sí, realmente es bueno de que todos nos conectemos, a menos de que sea así por caso especial, sí, ¿verdad? Por fuerza mayor, sí, yo lo entiendo. Daisy, ustedes están viendo de que pues estamos haciendo lo que ustedes pidieron, entonces yo no quiero, como les digo, sea entendible y que nos sea de lo mejor posible para que se les haga más fácil a ustedes entender la clase también. Está bien, licenciada, en ese caso sí tienen mucha razón. Va. Por ejemplo, Abril no se conectó, licenciada, porque no sé si Alba, hay luz en la sierra, yo creo que no. Y como el teléfono de Abril se le descarga muy rápido. Va, está bien, Lucero, no tenga pena. Pero aquí estoy oyendo. Va. Vamos con el otro párrafo. Aquí está un poco más claro y más entendible lo que estamos hablando de la separación de poderes. En sí a mí esto me gustó porque en la maestría yo me dejaron un ensayo de hablar de separación de poderes con norma APA, entonces tuve que consultar muchos autores, inclusive se los iba a compartir a ustedes, pero simplemente les dejé las diapositivas. Entonces esto a mí me gustó bastante, lo entendí mucho porque yo misma fabriqué mi propio ensayo. A priori, dice, se puede afirmar que la separación de poderes encuentra sus primeros antecedentes en el gobierno mixto. Polibio, 2001, 120 antes de Jesucristo, quien es reconocido propiamente como el mayor especialista del gobierno mixto. Afirma que este tipo de régimen era sobre todo un sistema de pesos y contrapesos, en el que por tanto habían mutuos controles. ¿Qué quiere decir frenos y contrapesos, patojos? ¿Qué quiere decir? Que hay controles que están supervisando a las organizaciones gubernamentales, a las instituciones públicas, al Congreso, al Ejecutivo. Y uno de los órganos controladores y a los que más conocemos nosotros es a la Contraloría General de Cuentas. Viene a ser como un freno y contrapeso. ¿Por qué? Porque viene también a frenar el poder. ¿En qué sentido? Que como es dinero del Estado, el cual, por ejemplo, la municipalidad tiene que gastar en obras, en carreteras, en hacer proyectos y son ingresos de nosotros como ciudadanos que llegan al Ministerio de Finanzas, el cual los reparte a cada institución. Entonces tiene que haber fiscalización si estos órganos legalmente están distribuyendo el dinero, se lo están gastando, por eso piden tantas facturas. ¿Por qué? Porque si hay ingreso, debe de haber gasto, pero gasto justificado. Entonces esto viene a ser que además de ser poder público, ejecutivo, legislativo,
trae también su separación de funciones, que cada uno tenga su separación de funciones, que no se vayan a subordinar, y encima de esto como que viene a frenar el contrapeso de que también son fiscalizados. El propósito consistía en que ninguna parte tomará la supremacía sobre los demás. Es lo que dice la soberanía popular en el artículo 141, que ninguno de ellos puede ser ni más ni el ejecutivo ni el legislativo, sino que tiene que tener cada quien sus funciones. Por eso se le otorgan atribuciones y funciones específicas a cada órgano o a cada ente. Aquí dice fracción. Habiendo vivido en Roma, Polibio se percató de que tal era la mejor fórmula para armonizar más, no paralizar. La redacción política. ¿Qué significa esto? Que este señor quería que los poderes vinieran y tuvieran una armonía, que cada quien supiera cuál era su función y que no viniera a paralizar. ¿Cómo iba a paralizar? Que cada quien quisiera hacer lo que, como dice vulgarmente, lo que se le da la gana. Entonces, no, él quería que hubiera cada quien con su función y que nadie subordinara a otro. La relación, los tribunos representaban el principio democrático. ¿Qué quiere decir tribunos? Eran el pueblo, por eso era la democracia. Los senadores, la aristocrático, los riquillos, aquí por ejemplo el cacife. Y los cónsules, el monarca. Entonces aquí está dividido el rey. Aquí en este tiempo en de Polibio, entonces habían democráticos, el pueblo, o sea, los tribunos, el pueblo, los senadores, las familias ricas, y los cónsules, el monarca, el rey, el que mandaba, el que tenía poder absoluto sobre la aristocracia y los demócratas, los tribunos, el pueblo. Lo que decía el rey lo tenían que hacer los aristócratas y el pueblo, y ahí no había ley que dijera que no se podía hacer, porque el que mandaba ahí era una monarquía absoluta y se tenía que respetar. Ahí funcionó la combinación hasta que el principio monárquico tomó el mando, y poco antes del nacimiento de Cristo rompió el equilibrio, dando lugar al imperio. ¿Qué significa? Como ustedes saben y bien lo han visto en la historia, siempre ha habido poder, y lo van a ver en teoría del Estado, los tipos de poderes, estados aristocráticos, la monarquía. Ustedes siempre saben que la monarquía ha perdurado, que el rey es el que manda y el que está sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que se rompió cuando se formó el imperio. Ya se formaron más estados y cada quien iba a tener sus propias leyes, iba a gobernar y ya no se iban a dejar mandar por un solo rey. Entonces, desde ahí empiezan, miren, siempre hemos tenido un poder absoluto que nos gobierna, un rey, y si hubiéramos seguido así, nunca se hubieran superado tantos países, por eso hubieron tantas guerras. ¿Por qué? Porque el monarca lo sucedían sus herederos, nunca hubiera visto que hubiera una elección popular, que el pueblo eligiera a sus gobernantes. Entonces, desde la antigüedad se venían dando estos problemas y conforme va evolucionando se fueron perfeccionando más hasta nuestros días. ¿Estamos ahí? Sí, licenciada. Gracias. Sí, licenciada. Va. Entonces, cuando se evoca el gobierno mixto, se piensa que tiene un vínculo directo con la división de poderes, es decir, con la separación entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sin embargo, la relación no es tan inmediata por encima del hecho de que la teoría del gobierno mixto es antigua y la doctrina de la división de poderes modernas. Lo cierto es que entre ellas existen semejanzas y diferencias. La principal semejanza consiste en la búsqueda del equilibrio. De esta perspectiva, es verdadera que la tesis de la división de poderes deriva de los planteamientos del gobierno mixto, pero
La diferencia se localiza en que ese equilibrio fue perseguido por el gobierno mixto a través de las fuerzas sociales, en tanto que la división de poderes lo hizo mediante las funciones públicas. ¿Por qué dice aquí que la principal semejanza consiste en la búsqueda del equilibrio? ¿Qué es equilibrio? Es mantener una posición estática, ya sea por mucho tiempo o por poco, pero es mantener una posición por cierto tiempo. ¿Sí o no, Lucero? Sí, licenciada. Yo le pregunto a usted porque cuando hacen ejercicio... Ay, no lo escucho. ¿Qué manda? Quieren mantener... No lo escuchaba, ahorita sí. Pero yo le decía porque se hace mucho ejercicio, pero por ejemplo, cuando hacen ejercicio quieren tener una posición en equilibrio. Va, entonces, aquí, ¿qué era lo que buscaba? Exacto. Mantener el equilibrio con los poderes, mantener el equilibrio con sus funciones, para que no hubiera una distorsión, porque a la hora de que mantengan un pie, ¿qué pasa? Pierden el equilibrio y se van, se pueden caer. Entonces, aquí, por eso dice que la principal semejanza consiste en la búsqueda del equilibrio. ¿Qué querían? Separar las funciones, que no estuvieran constituidas en un solo poder, en la monarquía, que fuera el rey el único gobernante absoluto, no, sino que querían una separación de funciones y que se mantuviera el equilibrio para que hubiera armonía y que todos los ciudadanos estuvieran contentos. Y dice que aquí que fue perseguido por el gobierno mixto a través de las fuerzas sociales. ¿Por qué? Porque nosotros somos la sociedad, somos el pueblo, el cual queremos mantener un equilibrio con nuestras autoridades, quienes nos gobiernan, para vivir en orden y no en caos. En tanto que la división de poderes lo hizo mediante las funciones públicas. Por eso les digo, el equilibrio se mantuvo, lo quisieron tener de acuerdo a las funciones públicas de separar las funciones de cada poder. Así, Norberto Bobbio afirma que la mejor prueba de su diversidad se encuentra en la diferencia de los respectivos opuestos. La negación del gobierno moderado es el despotismo. La negación del gobierno mixto son las diferentes formas de gobierno simples que no son necesariamente despóticas. ¿Qué quiere decir aquí? Dice que en la diferencia de lo respectivo opuesto, la negación del gobierno moderado es el despotismo. ¿Qué significa despotismo? Abuso de autoridad, que no hay que el poder no está limitado. Entonces, ¿qué buscaban esto? La negación. No querían, en cambio, el gobierno mixto buscaba que fuera un gobierno simple y que no fuera despótico, que no hubiera abuso de poder. Dicen, ahora entiendo por qué algunas personas se refieren a otras como personas déspotas. Porque o sea, como personas abusadoras de autoridad. Sí, como abuso de poder, sí. O abusan del poder que tienen, o por ejemplo, cuando uno está en una institución, ve ella porque es la jueza, toma ese abuso, es déspota, no tiene un equilibrio con las personas que llegan y llegan a presentar su denuncia, tiene más favoritismo con unas que con otras. Y entonces, mire, aquí va esto, el problema es que a veces nosotros como personas no nos quejamos, no vamos y presentamos nuestras denuncias que están siendo violados nuestro derecho en este sentido. Dice que el autor que precisamente se planteó como problema, el despotismo fue Montesquieu. Este señor es el padre de la separación y división de poderes. Este señor creó un libro, Espíritu de Leyes, basado en la separación de funciones y división de poderes. De ahí que le interesa sobre todo proponer un arreglo institucional
que organizara y distribuyera las funciones públicas. Él fue el que dio nacimiento a esto, que hubiera una separación de funciones para que no hubiera despotismo, abuso de poder. Toda la escritura organizacional, sin embargo, debía estar determinada por el mejor ejercicio de la libertad que requería un Estado moderado. No me van a dejar mentir que ustedes en uno de sus exámenes yo les escribí quién fue el presidente de Estados Unidos que escribió la palabra la democracia es del pueblo por el pueblo. Y varios me la contestaron y yo la dije en clase, Abraham Lincoln. Entonces, esto es lo que les quiero dar a entender. Varios que sí estuvieron el día que yo les dije esa frase, contestaron su pregunta a Abraham Lincoln. ¿No es cierto? Que en uno de los exámenes venía esa pregunta. Sí, Linda, yo la vi, pero de hecho a mí no me tocó. A mí tampoco. A mí Pero sí me tocó. Sí, pero a los que les tocó. A mí sí me tocó, sí, pero sí la Lucero. contesté. Sí, Lucero. Es cierto. Pero para que vean que sí pongo en práctica lo que les digo. De acuerdo con este autor, el gobierno moderado es el que se apega a la división de poderes y a la ley, mientras que el gobierno despótico es el que opera sin ley ni freno. Aquí está la diferencia completa. ¿Cuál es la división del gobierno moderno? Que es el que aplica la separación de funciones. En cambio, el gobierno despótico es que sin ley, sin frenos. Él abusa del poder y no hay ley, ni constitución, ni ninguna ley que lo frene. ¿Estamos claros ahí? Así como el Dicta, el moderado es el mismo que el mixto, ¿no? No, porque aquí hemos estado hablando del gobierno mixto como... Bien, porque aquí dice en un párrafo, cuando se evoca el gobierno mixto, se piensa en que tiene un vínculo directo con la división de poderes. ¿Sí, Solange? Cuando hablamos del gobierno moderado, estamos hablando del gobierno mixto en cuanto a la división de poderes. Diga, Dani. No, yo solo decirle que Guatemala haya tenido gobiernos déspotas. Sí. Con las dictaduras militares no había orden constitucional y ellos abusaban de su poder. Así es. No había Solo separación de funciones porque no estaba claramente plasmada en las diferentes constituciones que se empezaron a dar. Y se plasmó definitivamente en la de 1985 cada función de cada poder. Sigamos, ya solo unos parrafitos nos hacen falta. Una de las objeciones recurrentes contra su doctrina es que si existe división de poderes, entonces no puede haber soberanía. Pero habría que decir que la división del poder no significa negación de la soberanía. Nadie puede negar que el Estado moderno, o sea, plenamente soberano, pero un soberano existe también ahí donde los poderes están más rígidamente separados y contrapuestos. En tal virtud, lo que se divide no es el poder, sino las funciones. La separación es con el objeto de que no se abuse del mando. Una vez más, su preocupación no es tanto la concentración del poder, sino que no se abuse de él. Aquí está totalmente claro para todos. No hay división de poder, porque el poder es único. Lo que hay nada más es separación de funciones. Y es lo que más dice es la preocupación. No es tanto la concentración del poder, sino que abusen de él. O sea que concentrar el poder con la normativa legislativa, con sus normas jurídicas, con su ordenamiento jurídico, está establecido. El problema es de que si no
hubiera algo que lo limitara, entonces hubiera demasiado abuso de poder. Y por eso dice aquí mismo, abusen de él. ¿Por qué? Porque si eso pasara, entonces nosotros también viviríamos en desorden, como les he dicho. No habría norma que se respetara, todos hiciéramos lo que quisiéramos dentro de la sociedad, y si es así, lo que viene es a perjudicar a nuestras familias. ¿Por qué? Porque si no pusieran un límite, por ejemplo, para ahorita, en la hora de tener las tiendas abiertas, las que venden licor, y aunque los Super 24, por eso se dicen los Super 24, pasan todo las 24 horas abiertas, pero por ejemplo, las tiendas pudieran estar al amanecer, que inclusive yo estaba viendo en las noticias, que no sé si fue aquí en Jalapa, que uno en una aldea de Jalapa, por tener los vecinos con un alto volumen, el equipo de sonido, la radio, la grabadora, ¿sabe qué pasaron? Se balearon y hasta 2 muertos hubieron, porque no respetaban, porque hay cierto límite y cierto horario también de no poner a gran volumen, peor en la noche, que hay gente que tiene que descansar. El problema es que estos, como son chalapanes, no, ni les fueron a preguntar, simplemente los fueron a balear. Entonces, miren, y... No necesariamente tienen que ser chalapanes, licenciado. Aquí enfrente de mi casa, lamentablemente, y no sé, las personas que tenían una iglesia evangélica, porque estaban enfrente, literal enfrente de mi casa, recolectamos firmas. Por lo menos yo empecé a hacer ese movimiento para que la movieran o la quitaran o no sé, porque a veces daban sus vigilias hasta 2, 3 de la mañana y con el gran escándalo y no se podía ni dormir. Entonces, y eso era de cada domingo. Y por ejemplo, el juzgado de asuntos municipales llegaron escritos, y no solo uno, varios, con la bocina de Fash, que la ponía a alto volumen. Lo llegaron a denunciar y que se pusiera a medio, que le bajara un poco de volumen, porque hasta enfermas estaban. O sea, y se trató, se habló, se mandó a llamar, se dialogó con el señor, pero fue un poco difícil, pero para que ustedes vean hasta dónde va el ordenamiento público, el orden, o sea, son un montón de situaciones que si no tuviéramos una normativa, patojos, no sé qué pasara con nosotros. Lo que pasa que ahí es porque les está perdiendo, como quien dice, respeto a los demás negocios, ¿verdad, licenciada? Al menos en ese caso que usted está diciendo. Sí, se les está perdiendo el respeto, pero sabe también quién se llegó a quejar, Daisy, que no es negocio, el doctor de la clínica parroquial, que no puede atender a sus pacientes, porque él era demasiado el sonido que le tenía, y que él a veces y no escuchaba uno nada, eso sí es cierto. Sí, fíjese, y sabe que el memorial iba de parte de él, recogió varias firmas porque ya no aguantaba ese ruido. Bueno, Dromi dice, al hablar sobre la unidad del poder y la pluralidad de las funciones, afirma que la expresión división de poderes de uso habitual no corresponde con exactitud al contenido, porque el poder es único. Probablemente la división no es tal, sino más bien una distribución de facultades de los órganos jerárquicos del Estado. No hay que seguir la falsa idea de desvinculación o aislamiento o antagonismo de poderes. Está claro, el poder es único y lo único que hay es separación de funciones. La forma sintética es un poder político unitario, actuante por el cauce de plurales funciones y ejercido por diversos órganos. De la llamada división de poderes no resulta más que una separación de funciones y correlativamente una separación de órganos y competencias. ¿Qué quiere decir? Que cada organismo, cada institución gubernamental o cada institución pública tiene sus propias funciones, sus propias competencias, las cuales las tienen que respetar, porque para eso está la separación de funciones. Pues estricta
interpretación constitucional, el poder, el gobierno lo integran los órganos máximos del Estado, el legislativo, ejecutivo y judicial, que lo ejercen por medio de diversas funciones, evitando la concentración autoritaria o la suma de poder público. ¿Qué significa esto? Que a eso, gracias a Dios, se dio la descentralización. ¿Por qué? Porque antes, para ir, por ejemplo, los consejos comunitarios de desarrollo, los comités, ellos que manejaban los fondos, manejaban un talonario que se llamaba 1-D. ¿Qué pasaba? Tenían que ir a Guatemala, a la Contraloría o varias Contralorías que habían en la capital a comprar el talonario para seguir recaudando fondos. Entonces, ¿qué pasó con la descentralización de funciones? Vino y establecieron una Contraloría en cada departamento. A eso se basa la descentralización. Por ejemplo, también lo de la SAT, que ya no habría que ir hasta Guatemala, sino que en cada departamento hay SAT para que se fueran a hacer los trámites de impuestos. Con lo del RENAP, que en cada municipio hay, entonces nos vino a favorecer la descentralización para que los trámites no fueran engorrosos, tediosos de ir a la capital, sino que a la vez pues tener cerca las cosas, porque para Jalapa pues no había tanto problema para viajar y se llegaba rápido. En cambio en la capital cómo costaba y el peligro que había. Entonces esto también viene a decir que hubo descentralización de las funciones del ejecutivo, judicial, porque por ejemplo antes aquí no había juzgado de paz. Hay juzgado de paz y ahora estamos todavía mejor porque hay hasta una fiscalía del Ministerio Público. Esto también conlleva a una descentralización de funciones, pero siempre sujetos a cada organismo. Las funciones del poder son distintas formas bajo las cuales se manifiesta la actividad del Estado. Es decir, los modos por los que se canaliza el ejercicio de la actividad pública en manos de determinados órganos públicos. La separación e interdependencia orgánica y funcional es un presupuesto de auténtica garantía política para la defensa de la libertad. O sea que en sí, y en síntesis, lo que nos ayuda también esta separación de funciones es a una defensa de libertad y a ser libres, espontáneos, que también sabemos que somos libres como seres humanos o ciudadanos de un país, pero que también vivimos sujetos a un poder y que los poderes públicos también están sujetos a un poder y están limitados gracias a la Constitución que también plasmó la separación de funciones. No sé si alguien quiere aportar algo más. ¿Tiene alguna duda de lo que hemos leído aquí, que le surja algo que no le haya quedado claro? Pues todavía tenemos algo de tiempo para que despejemos las dudas. O alguien que quiera aportar, me gustaría también para que así me den a entender de que sí han entendido un poco o legalmente díganme si no me han entendido nada, por favor. Para mí sí está bien, licenciada, porque sí le voy comprendiendo todo eso de la separación. Me estaba que no significa que es del poder, sino que solo son las funciones, ¿verdad? Así es, Daisy. Y más lo vamos a ir comprendiendo ya cuando entremos a ver el legislativo, el judicial, el ejecutivo. Igual yo considero que sí está todo bien hasta el momento, sí le comprendí y le capté bien en conclusión que se tenía que dar y el parqué y el porqué de la separación de poderes, que prácticamente es un beneficio para todo el país, porque si no fuera así, estuviéramos más desordenado todo. Sí. Lita, en sí el poder sería nosotros quien delegamos a los poderes, a los organismos para que ejecuten sus funciones. Así es. Yo lo que quiero es que quede claro, patojos, porque no quiero que legalmente, miren, una de las funciones para mí importantes es que ustedes aprendan y llevarlos más allá
de lo que se aprende aquí, pero vi que los he confundido. Hoy yo le llegaba a contar a Lick Félix, que es mi jefe ahí, es abogado y notario con una gran experiencia, y le contaba yo lo que había sucedido ayer, porque yo soy muy sentimental, yo les tengo un gran cariño a ustedes, en ningún momento los he querido perjudicar, al contrario, yo he sido de la idea de que entre más sepan y estén más preparados, qué bueno, pero ayer yo también me topé porque mi fin no era perjudicarlos, me encontraba en un debate porque no los quiero comparar, pero con el séptimo semestre, y ustedes les preguntaran cómo vienen mis exámenes, se quedarían asustados, patojos. Entonces, yo estoy topada contra la pared. Es el primer grupo con el que voy con el séptimo semestre que desde el inicio empezamos a trabajar ensayos, PNI, inclusive yo trabajé con ellos una recensión. Yo sé que no se los tengo que poner a ustedes porque eso lo aprendí en la maestría, pero los patojos lo aprendieron conmigo, la recensión. Les vino en un examen, en el examen ahorita, los patojos desarrollaron la recensión, aprendimos más. Entonces, son situaciones de que estamos, o sea, no estoy con polos opuestos, con el séptimo así, con ustedes se dio este problema, pero él me decía algo y se los voy a compartir a ustedes. Lick Félix me decía que él cerró el pensum en Derecho en la San Carlos. Le costó cerrar. ¿Por qué? Porque él ha trabajado, él se conoce casi todo el territorio de la República. Ha estado en el Petén, en Esquipulas, en el Quiché, en Chiquimula. La cosa es de que él era jefe de agencia en un lugar aquí cercano, por decirles en Jutiapa, y él estaba estudiando en la San Carlos, ahí de Jalapa, Derecho, y lo pasaron para el Quiché, lo trasladaron para el Quiché, y ese día que lo trasladaron a él para el Quiché, dice que le tocaba que examinarse de notariado. Entonces vino él y le fue a decir a la licenciada que le hiciera favor de hacerle otro día el examen porque lo estaban trasladando para la agencia del Quiché. Y me dice él, mire, muy quitada de la pena, me dijo que no era su problema y que no me examinaba y que me fuera. ¿Qué pasó, Ligda? Me fui porque yo de eso mantenía a mi familia, me fui para allá y dejé notariado. Fue el único curso. Me decepcioné porque ese curso me paralizaba los demás cursos. ¿Qué hice? Me fui para Estados Unidos. Fui a trabajar allá. Luego uno de mis hermanos me decía, mire, ¿y por qué no ha terminado la carrera? Es que regrésate, venite. Entonces dice que volvió a regresar, se fue a trabajar un par de años allá, regresó y volvió a sacar el curso de notariado. Entonces dice él, mire, saqué, me pasé varios años ahí por ese cursito, vine y como en la San Carlos, ¿cómo cuesta graduarse? Me fui para la Da Vinci a hacer los exámenes privados. Yo cerré la San Carlos, pero me gradué en la Da Vinci. ¿Qué pasó ahí? Dice que antes de hacer las pruebas para ver si, por ejemplo, Elba, Lucero, Dani están capacitados para pasar a la fase de ya de tener la terna examinadora, los pasan con un licenciado. Y él estaba pagando 1,200 mensuales por esos cursos. Dice que el licenciado le dijo, bueno, le dejó el proceso penal. Mire, estudien el proceso penal. Dice Lick que el siguiente día él fue y explicó, le tocó su turno para explicar y explicó. Y había otra compañera también que explicó, varios compañeros me dicen, mire, fresquecitos, jovencitos, y yo ya estaba algo veterano, me dice Lick. ¿Qué pasó? El licenciado me dijo, cuando nos empezó a nombrar, me dijo, Félix, usted no está apto ni capacitado para hacerse el privado. Estudie más. Fulanita, excelente, muy bien, dio su desarrollo del examen, la felicito, está apta, sométase. Dice Lick, lo odié, Lick, porque me humilló delante de todos los alumnos. Me dijo que no funcionaba, que no había, y ¿sabe qué? Me retó.
empecé a estudiar desde las 6 de la tarde a la 1 de la mañana. Estudié, me dijo, y llegó el día del examen. Me fui a examinar, examiné y gané mi examen. ¿Y sabe cuál fue la peor sorpresa? Que a la estudiante que él le había dicho el mérito, que eso, perdió. Yo saqué todas mis fases y me gradué. Y la compañera que él felicitó todavía está esperando a ver si se gradúa. Y un día allá en Jalapa me lo encontré y me dijo, Lick, ¿qué tal? Me di cuenta que te graduaste. Sí. ¿Y sabes qué? Dice que lo hice por vos, porque vos me retaste. Me dijiste que no sabía. Y dice que le dijo el Lick, es que yo lo tenía que hacer por animarte, para decirte. Y así, mira, le pusiste ganas. Entonces, son situaciones que a veces ustedes ahorita no las comprenden, patojas. Las van a comprender un día después que se vayan y se lleguen a examinar o cierren la carrera y ahorita el contenido de esto les parece bastante. Entonces, se tienen que sacrificar para estudiar porque ahí hay que estudiar más para poderse examinar. Entonces, tal vez yo los he querido exageradamente llevarlos demasiado lejos a un nivel educativo como la maestría y siento yo que no. Entonces, vamos a ir al ritmo que ustedes necesiten, que vayamos. Lo importante para mí es que aprendan y que yo, pues si yo insisto, lo de ayer para mí estuvo bien porque siento yo que ahorita pues ustedes se van a quedar conformes y siento yo que están conformes porque sí le entendieron bastante a la clase y estamos en lo que habíamos hablado. Entonces, no sé si hay algo más y si no, finalizamos ahí la clase. Muchas gracias. Vaya pues. Entonces, hasta el lunes, primero Dios, nos miramos. Feliz noche, licenciada. Gracias. Noche.